Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Caminos de Encuentro, Diálogo de la Realidad Social, en este segundo foro radial del año que realizamos aquí a través de Radio Claret. Recordarles que este programa es una iniciativa de formación ciudadana de Fe y Alegría en alianza con Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos y también de la Red Clamor. Y el día de hoy nos unimos a la semana de oración por las víctimas de trata, por también la realidad de la situación de las personas migrantes, tanto en tránsito como sus países, y es por eso que este año, en esta semana, estamos haciendo distintas actividades con el fin de concientizar y sensibilizar sobre todo a las comunidades sobre el papel y el cuidado y la protección a las personas migrantes, y sobre todo en una dinámica tan interesante como lo es la trata de personas. Por eso que hoy vamos a reflexionar el tema trata de personas, comunidad y movilidad segura, sobre todo buscando hacer referencia, ¿no?, al papel que juegan las comunidades en la protección de la persona migrante, sobre todo en contextos donde las políticas migratorias buscan criminalizar a las personas, y sobre todo la respuesta de integración y de acompañamiento que pueden dar las comunidades. Y para el día de hoy vamos a tener como invitados a Iris Reyes. Ella es socióloga, investigadora en temas de género y vulnerabilidad, y también nos acompaña Beatriz Calixto, coordinadora de incidencia de la Red Franciscana para Migrantes, que está desde México. Saludos a ambas. Bueno, bien, vamos a iniciar un poco, ¿no?, esta parte de esta semana de reflexión, como lo decía, ¿no?, con este tema, uniéndonos a esta jornada mundial de oración por las víctimas de trata de personas, que el lema que se ha propuesto para este año es Embajadores de la Esperanza. Muy interesante la propuesta que nos hace el Papa Francisco a través del colectivo Talita Kum, que nos invita a ser embajadores de la esperanza y sobre todo a cuidar y preservar la dignidad humana, una dignidad humana vulnerable, una dignidad humana en la cual nosotros, los distintos agentes de pastoral que estamos en la ruta de tránsito desde Panamá hacia Centroamérica, tenemos la obligación de acompañar, de orientar, y en este momento también de ser, como lo decíamos hace poco en la reunión de clamor, testigos proféticos de estos hermanos que van a ser también deportados de Estados Unidos y que necesitan nuestra cercanía, un abrazo fraterno y sobre todo la presencia de una iglesia que haga vida el evangelio, sobre todo denunciando las violaciones a los derechos humanos. Y bien, en esta perspectiva vamos a iniciar la conversación que tenemos el día de hoy. Primero, bueno, le voy a dar la invitación a Beatriz para que ella nos pueda ir haciendo un poco la reflexión, ¿no?, desde la dinámica, desde la iglesia, desde esta perspectiva, ¿no?, del acompañamiento a migrantes que hace la Red Franciscana para Migrantes, qué es la trata y qué significa, ¿no?, desde la iglesia acompañar a las víctimas de trata. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Alberto. Bueno, la trata es un delito que se comete y en el cual muchas de las personas migrantes desafortunadamente son víctimas al ser personas vulnerables en este sentido. Pero creo que una de las reflexiones que más nos puede ayudar a hacer sería nuestra compañera Iris, que es la especialista en todo lo que es el género y que no creo que es la persona que más nos puede dar una explicación más a profundidad. Vale. Y bueno, Iris,
desde tu experiencia, ¿no?, de investigación y la dinámica, ¿no?, en el efecto social, ¿no? ¿Qué vendría siendo la trata como delito, pero aparte, ¿no?, como un dilema social, ¿no? En el caso. Bueno, saludos a todos y todas, gracias realmente por el espacio y por hablar de un tema sumamente importante como es trata de personas. Bien, como lo decía la compañera Beatriz, el tema de la trata, sí, en efecto es un delito, al final tiene tres componentes fundamentales que tiene que ver con el tema de actos, medios y fines específicamente, y que por lo general se ven involucradas tanto mujeres y niñas fundamentalmente. En el caso concreto, cuando hablamos del tema de trata de personas y personas que están en movilidad específicamente, o personas migrantes, nos damos cuenta, y allí es importante mencionar el tema de las narrativas, es el tema de grupos vulnerables como tal. Yo le apostaría a grupos en condiciones de vulnerabilidad, porque al final el tema de grupos vulnerables lo ubica en un contexto de víctima, sino grupos por la dinámica donde están, son grupos en condiciones de vulnerabilidad específicamente. Entonces, hablar de trata de personas, en caso Panamá específico, como por mencionar o situar un ejemplo concreto, podríamos ver o hemos tenido distintas situaciones o modalidades en esos escenarios. Y fundamentalmente cuando escuchamos las narrativas, los discursos de las mujeres, nos damos cuenta que el engaño, no solamente con por temas de trabajo, que es como una de las principales modalidades, sino por el tema de la modalidad de príncipe azul, que entra dentro de todo lo que implica el tema de trata de personas, para mencionar un poco la situación. Y bien, ciertamente en este diálogo tenemos algunos datos que nos ofrece el Sistema de Estadística de Criminales de Panamá, el SIED, que nos hace referencia, ¿no?, a los últimos informes que hemos tenido sobre la situación de trata en Panamá durante el periodo 2018-2022, y nos cuentan, ¿no?, que en Panamá se han dado durante este periodo 173 denuncias por el delito de trata de personas. Los años con más números altos fueron el 2019 con 61 y el 2018 con 38. Luego tenemos el 2020 con 19. Y si hacemos una dinámica de distribución geográfica, las provincias más altas donde se han registrado los puntos de trata o de denuncia de personas han sido la provincia de Panamá con 68% de los casos, Chiriquí con 16% y Panamá Oeste con un 5%. Hay un análisis muy interesante que hacíamos la semana pasada en esta dinámica en el taller que teníamos en Darién, de las nuevas rutas migratorias que se están abriendo y enmarcarnos el aumento de la ruta migratoria por el Pacífico, sobre todo de Buenaventura en Colombia a Jaque y en el puerto de Amador. Muchas de estas mujeres, son traídas en dilema de trata, pero para la trata con fines sexuales. Pero hace poco también, en otro mapeo de ruta que hacíamos, la dinámica de la ruta de San Vito, Río Sereno, que son trabajadoras nicaragüenses que son traídas con fines domésticos. Entonces son dinámicas, ¿no?, que golpean nuestra región, pero que también pues se van increyendo y van teniendo distintas realidades. Y Beatriz, te pregunto, desde la dinámica, ¿no?, de la red franciscana, ¿cuáles son las medidas, ¿no?, esenciales que se tienen para prevenir este fenómeno, para poder también identificar y tratar de acompañarnos en esta experiencia que ustedes tienen en México? Sí, mira, es importante antes que nada señalar que la migración irregular de personas hace que definitivamente éstas sean un grupo altamente vulnerable para la comisión de este delito, lo cual se va a ver desafortunadamente intensificado por la militarización de las políticas migratorias que van tomando los diferentes países que tienen como objetivo el controlar, el contener la migración irregular. Y como bien lo has mencionado, esto va a llevar a las personas migrantes desafortunadamente a tener que buscar nuevas rutas migratorias que son altamente peligrosas y que los van a poner en riesgo su vida y que también los exponen a ser víctimas de grupos
de células del crimen organizado que a veces son aprobados o se trabajan de manera conjunta con las autoridades. Y bueno, en este sentido, los estados, desde la red franciscana, y no nada más de la red franciscana, sino que también de diferentes organizaciones basadas en la fe, hemos visibilizado la importancia de que los estados busquen soluciones integrales, soluciones que sean efectivas para garantizar condiciones seguras de la migración a través de la regularización migratoria, el acceso al refugio, la dotación de recursos presupuestarios para un funcionamiento eficaz de las instituciones del gobierno que atienden a las personas migrantes, entre otros rubros. También es importante el trabajo que se pueda realizar de manera conjunta entre los estados, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones basadas de la fe, agencias internacionales, a fin de poder mitigar los factores de vulnerabilidad y poder prevenir este delito. Lo que nos lleva muchas veces desde la red franciscana a visibilizar la importancia de sensibilizar a las autoridades en este tema, para poder prevenir, detectar y atender a las víctimas que desafortunadamente sufren este flagelo. Afortunadamente en las casas, albergues, comedores que conforman la red franciscana para migrantes y que conforman otras redes en México, una forma que han implementado como una estrategia para prevenir la comisión de este delito es el poder informar a las personas migrantes en contexto de movilidad sobre sus derechos, los medios de protección que pueden utilizar para poder caer en manos del crimen organizado. Bien, y si hay algo que hemos visto, y en eso sí coincidimos mucho, Beatriz, es que a medida de que las narrativas, sobre todo de los estados, es criminalizar a la persona migrante, en el entre comillas de irregular, ilegal, y todo el tema, ¿no?, de buscar frenar la migración, se suelen abrir nuevas rutas, y son estas rutas principalmente las que conllevan a poder hacer un proceso difícil de identificar personas que estén en situación de trata, que estén en una situación compleja. Otra de las cosas que hemos identificado también mucho desde el trabajo de la iglesia es la necesidad, ¿no?, y vos lo señalabas muy claro, de sensibilizar a las autoridades, de que las autoridades tengan un papel fundamental y sobre todo también el empoderamiento comunitario, ¿no? La comunidad como ese sentido que puede ayudar a identificar y puede fortalecer la dinámica del apoyo a las personas que están siendo víctimas de trata. En el caso, por lo menos, de la experiencia que hemos tenido en Darién, hemos logrado mapear distintas rutas, y algunas rutas de estas se utilizaban para el fin de tráfico de personas, porque ahí también hay algo muy difícil, y que es como una línea, yo siempre digo, una línea delgada, que es lo que piensa el Estado sobre el tráfico de migrantes. Aquí en Panamá se llegó a decir que las organizaciones internacionales o las organizaciones basadas en la fe incentivábamos el tráfico de personas, una afirmación del gobierno pasado, del ministro de Seguridad que estaba en el gobierno pasado, pero realmente yo creo que es el punto de que entre más actores haya, más se pueden abarcar esta realidad, porque la realidad migratoria no solamente son personas que llegan, cruzan una selva o cruzan una frontera de manera irregular, no, son dinámicas que se van dando, que se van relacionando, un tejido social bastante complejo y en el cual pues nosotros necesitamos. Y bueno, Iris, desde tu experiencia, ¿no?, de ese sentido de vulnerabilidad, ¿qué lleva o qué puede llevar a una persona a caer en estas redes de la trata de personas? Yo quería retomar un poco lo que planteaba la compañera y un poco lo que hablabas, ejemplo, cuando mencionabas todos los datos y la situación de Panamá, no solamente la mirada del Darién como un tema
o como mirarlo desde frontera colombo-panameña en el tema de migración irregular, sino que el tema de trata de personas también lo podríamos ver desde esa migración que viene de Triángulo Norte específicamente acá, y cómo se ve o a cuál modalidad específicamente van a entrar en el caso de mujeres y niñas. Eso por un lado. Entonces allí la dinámica van a cambiar un poco y tiene que ver con lo que mencionabas en los datos 2018 y 2019. De hecho, en esos momentos la migración o todo el escenario de migración en Panamá se veía totalmente distinto. Es decir, en ese momento dado no había, o ahora tampoco como tal, pero en ese momento dado había un Estado mucho más débil, no había unidades del Servicio Nacional de Frontera capacitadas en algunos temas, en temas de género o en temas de niñez y adolescencia. La situación de las personas migrantes las condiciones eran mucho más difíciles, una afectación directa a la dignidad humana que tiene que ver con todo el tema de derechos humanos, y por ende el número mayor se ve en los años 2018 y 2019 específicamente. Pero también es importante mencionar que la trata de personas, si bien es cierto, hay una condición de vulnerabilidad cuando se entra específicamente en el caso del Darién, que es irregular, pero no podemos obviar los otros puntos, entendiendo a Panamá como un lugar de tránsito, destino y origen específicamente. Entonces, entender también las personas que llegan por aeropuerto o que pasan por aquí, que también han sido vistas, captadas en el tema de tráfico de personas específicamente. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque como el país activa un sistema para poder detectar esos escenarios. Yo creo que con el tema o el apoyo de cooperación en un momento dado se hicieron muchas campañas, piénsalo dos veces, el tema de corazones azules, etcétera. Pero volviendo un poco al caso de mujeres y niñas, que son, y no solamente mujeres y niñas, sino hay hombres también, claro, pero la mayor población y la mayor concentración son mujeres y niñas, específicamente son las situaciones y cómo se aprovechan específicamente por temas de decir, bueno, la falta de trabajo, las condiciones sociales donde están, tiene que ver incluso con un tema de clase específicamente, y aprovecharse también de escenarios o problemas geopolíticos que se van dando en distintas regiones, que es un poco lo que se está viendo, lo que estamos viviendo. Y fundamentalmente en el caso, si analizamos Triángulo Norte, que decías, bueno, el tema de Nicaragua, hay un tema de trabajo. Entonces el tema del trabajo, que muchas veces se cree que porque las personas firmaron un contrato específico y dicen, bueno, yo voy a trabajar y legalicé, porque dicen, la persona legalizó el trabajo forzado, ¿sí? Y te muestran un documento y te dice, esto está legalizado. Y dice, eso si nos ponemos a ver todas las condiciones y todo el escenario, sabemos que eso es ilegal y que eso no es válido. Entonces, parte específicamente por allí, porque los derechos humanos son derechos universales, inherentes, y no se puede renunciar a ellos. Entonces, hay una afectación directa a la dignidad, y es lo que las personas en ese escenario piensan que porque se firmó, eso sigue específicamente en regla. Hay otro punto que sí es importante mencionar, que tiene que ver, y yo creo que lo vuelvo a repetir, porque tiene que ver con la modalidad de Príncipe Azul, ¿sí? La modalidad de Príncipe Azul es que lleva tiempo también, lleva un proceso de tiempo, de captación hacia esas personas, y cómo a través de la confianza yo logro llevarme a esa persona. Incluso hemos tenido ejemplos o escenarios donde hay personas específicamente, mujeres embarazadas, que le son funcionales a esas redes o a ese crimen organizado, porque esperan que el niño o la niña nazca para venta de órganos o para venderle, y a la madre la empiezan a explotar sexualmente. Hay otro punto que también tendríamos que mencionar, específicamente pasa en el año 2019 en Panamá, que tiene que ver con una chica, una niña que venía extracontinental, y el país donde ella estaba fue vendida por su madre y su padre, y ella tenía 9 años. Entonces, a una persona de nacionalidad estadounidense específicamente, pero en Panamá sabemos que es un matrimonio o una unión que al final es ilegal, porque es una persona menor de edad que no tiene el consentimiento. Entonces, al final es una forma, un tema de
captación y que implica todo el tema de trata de personas. El acto no se dio aquí, pero pasó por aquí. Y al pasar por aquí ya hay un momento y hay un proceso donde el Estado tiene la función, el Estado tiene el deber específicamente de intervenir tomando en cuenta la situación. Yo para terminar quiero traer un poco lo que decía la compañera Beatriz cuando mencionaba el tema de la militarización. Yo creo que el tema de la migración, aparte de las personas la han criminalizado, pero no solamente eso, sino que nuestros estados son estados que han tenido políticas militarizadas, ¿verdad? Y ya lo va a recordar o nos lo va a decir Wendy Brown con los estados amurallados. Entonces, específicamente, en el caso de Panamá, nadie cierra una selva, muchas veces lo he mencionado, porque, claro, te abrirían muchas trochas más, ¿sí? Pero si bien es cierto, se ve la intención, no solamente con poner un muro, como ocurre en otros países, sino poner unas púas o una serpentina, como ocurre en el caso de Panamá, sin dejar a un lado todo el tema de las políticas públicas o las políticas militarizadas que implica entrar a esos países de tránsito o implica llegar a esos países específicamente de destino en algunos escenarios. Solamente el estar en el países de tránsito implica específicamente políticas militarizadas y lo primero que te encuentras cuando llegas a un país son agentes de los estamentos de seguridad, como por mencionar un ejemplo concreto. Y bien, algunas otras estadísticas que tenemos, ¿no?, con el tema de trata de personas, sobre todo aquí en Panamá, estadísticas ofrecidas por el centro de, el CIED, que es el Centro de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad, del 2018 al 2022, nos dicen que de las víctimas que fueron reportadas, si lo ponemos desde un enfoque de género, el 72% fueron mujeres y el 26% fueron hombres. Un 2% pertenecía a la población LGTBI. Pero de eso, en la modalidad de explotación, sexualmente fueron explotados, el 81% correspondía a víctimas explotadas con fines sexuales, el 16% de manera laboral y el 3% en otra forma de explotación. Pero hay algo bien interesante que creo que ya, lo ha mencionado Iris y también lo ha mencionado la compañera Beatriz. Me sorprende que del 3% explotado para explotación laboral en ese momento fuera panameña y fueran de comunidades indígenas. O sea, lo que también nos enfoca, ¿no?, en esa dinámica de cómo se va reconfigurando, cómo se va estructurando. Y bueno, antes de ir a la pausa que tenemos de intermedio del programa, me gustaría pues que nos pudiéramos en esta parte que hemos ido reflexionando en estos dos primeros enfoques, entendiendo la trata y un poco el contexto de movilidad segura, alguna reflexión que nos quieran compartir en este cierre de este primer bloque. Beatriz. Sí, mira, creo que es muy importante, y ya lo mencionabas tú, la mencionaba nuestra compañera Iris. Definitivamente el tema de la trata de personas es un tema que nos invita a sensibilizarnos porque es un tema sumamente complejo, en el cual toda la comunidad, las autoridades, las iglesias, nos debemos sensibilizar y saber las diferentes formas de trata de personas. Ya ahorita hiciste mención de algunas modalidades de la trata de personas. Y eso nos va a ayudar, el poder comprender en qué consiste cada una de estas modalidades, nos va a ayudar a entender que no es necesario o que no debemos, mejor dicho, no debemos normalizar acciones que atentan contra la dignidad de las personas y poder detectar indicadores que nos puedan dar esas luces para saber si una persona migrante o no necesariamente que sea migrante es víctima de trata. Muchas veces tenemos que entender que, por ejemplo, una persona que llega a nuestra comunidad puede mostrarse nerviosa, con temor, con una falta de higiene, muestra lesiones en su cuerpo. Son indicadores que nos van a dar a nosotros como iglesia, como personas de fe, esas pequeñas situaciones que nos van a decir que pueden ser algo sospechoso y que nos puedan ayudar a identificar y poder denunciar hacia las autoridades competentes de la posible comisión de un delito. Definitivamente,
como lo he mencionado, este es un delito sumamente complejo que está sujeto a interpretaciones, a mitos, a tabús, a impresiones, etcétera. Recuerdo que muchas veces, por ejemplo, acá en los albergues del centro de México, muchas veces por las mujeres por explotación sexual, que son víctimas por explotación sexual, que es una de las modalidades de trata, muchas veces la sociedad las estigmatiza y mencionan, ay, bueno, están ahí de prostitutas por gusto, pero no saben el trasfondo, que muchas veces de ellas son víctimas de trata, como bien lo menciona nuestra compañera Iris. Hay un convencimiento por parte del varón hacia la mujer para que sean prostituidas y son víctimas de trata. Entonces, hay que ver muchas veces, tener ese conocimiento sobre este tema y por eso es tan importante que nosotros como sociedad, como comunidad, como las autoridades, podamos sensibilizarnos y podamos entender este tema tan complejo. Y bueno, desde la realidad que vivimos en México, pues muchas veces también es importante que las autoridades nos empapemos y que nos sepamos que quienes estamos inmersos en estos temas podamos retroalimentarnos con buenas prácticas que indudablemente se tienen a través de las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, de iglesias como Talita Kum, organizaciones que trabajan y que son especialistas en estos temas, a fin de que nos puedan dar enfoques y podamos prevenir a través de proyectos específicos que atiendan la realidad, pero con base al contexto de una comunidad, a fin de que podamos fortalecer y reconocer a la comunidad, a la iglesia como un agente de cambio. Iris. Sí, yo rescato un poco también lo que dice Beatriz y bueno, sí creo en el espacio ese que planteas de un trabajo integrado, un trabajo integral que implica las comunidades, que implica también todo el Estado, que implica la iglesia, que implica incluso las instituciones y bueno, todo lo que también en un momento dado ha brindado y podría seguir brindando cooperación, ¿no? Entonces eso es fundamental, todo el tema de las alianzas, un poco las alianzas, lo que se menciona en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 17, que siempre van a ser importantes para ellos y el trabajo comunitario es base fundamental en esos escenarios. Yo quiero rescatar un poco y traer el tema de la sensibilización, la concientización y las docencias, no solamente en donde están los tránsitos irregulares de migración, sino a nivel de toda la sociedad específicamente, porque si bien es cierto, a veces las problemáticas las ubicamos en un contexto específico, cuando en realidad muchas personas, incluso en las urbes citadinas, puedan estar pasando por esos escenarios concretos. Entonces, sensibilizar en todos los lugares, informar sobre esto, siempre va a ser una tarea fundamental. Y allí abro un paréntesis y traigo un poco lo que mencionaba Beatriz. Si bien es cierto, hay un tema que pero sería para otro escenario, pero sí es importante mencionarlo porque muchas veces se da y lo hemos visto no solamente en México, en la región, sino en Panamá, que tiene que ver con, y un poco lo que Marta Lamas hablaba, trata de personas y trabajo sexual. Entonces, es decir, que son escenarios distintos, pero en esos escenarios podríamos encontrar a personas que son víctimas de trata ejerciendo trabajo sexual en lugares cerrados, en lugares cautivos. Entonces, específicamente pasa por ello y yo coincido específicamente con Beatriz cuando dice, hay una sociedad que es el látigo mucho más fuerte, que te discrimina, que te excluye, que te estigmatiza y que va haciendo ese juicio específicamente frente a los escenarios que nosotros y nosotras estamos viendo. Pero cierro paréntesis y vuelvo un poco que hay que seguir reforzando las alianzas, debemos seguir ese proceso de sensibilización, ese proceso de educación frente a nuestras realidades y a todo lo que tenemos específicamente. Y bueno, el trabajo con las comunidades, el trabajo con la iglesia siempre va a ser y con cooperación y el Estado siempre va a ser un elemento clave para poder ir mitigando con la finalidad de erradicar específicamente el tema de la trata de personas. Yo quiero, antes de cerrar, antes de la pausa, me disculpan, recordar un poco que nosotros tenemos la Ley 79 del 2011 y
que parte de ello también se crea la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, que ahora se empieza a reactivar nuevamente y que es un escenario importante como herramienta fundamental específicamente para ir mitigando y erradicando este flagelo. Bien. Bueno, en este primer bloque hemos hablado, ¿no?, el tema de entender la trata, también hemos dialogado un poco, ¿no?, sobre estos contextos de la movilidad segura, del tema de acompañamiento, y pues vamos a ir a una pequeña pausa musical y al retorno seguiremos hablando aquí de este tema, trata de personas, comunidad y movilidad segura. Que he querido alejarme de ti, a pesar de las veces que he fallado, ahí estás, ahí estás. A pesar que olvido cuánto me amas, a pesar de esas malas decisiones, ahí estás, ahí estás. Porque soy águila sin vuelo y sin dirección. Quiero emprender rumbo hacia el cielo, hacia tu dirección. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. Yeah. A pesar de mi corazón rebelde, es verdad que he querido yo perderme, pero sin dudar me encontrarás. Porque soy águila sin vuelo y sin dirección. Quiero emprender rumbo hacia el cielo, hacia tu dirección. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. ¿Y quién soy yo? Que no merezco tu amor. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que me llevas en tu corazón, que no te importa mi pasado, Que perdonas mis pecados. porque soy águila sin vuelo y sin dirección. Quiero emprender rumbo hacia el cielo, hacia tu dirección. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. Oh, yeah. Me mueve tu voluntad. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad, a pesar de mis flaquezas. Me mueve tu voluntad. Me mueve tu voluntad. Y bien, estamos de vuelta aquí en tu programa Caminos de Encuentro, Diálogos de la Realidad Social. En este segundo bloque, agradeciéndole, ¿no?, a Radio Claret por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio. También recordarle que este programa se retransmite todos los jueves a las 8:30 de la noche
por Radio Hogar, la voz de su iglesia, y pues que este es un programa de la iniciativa de formación ciudadana de Fe y Alegría en alianza con Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos y la Red Clamor, buscando siempre incentivar estos análisis, ¿no? Y esta dinámica que nos permita fortalecer y sobre todo dar una mejor respuesta pastoral en las distintas comunidades donde nos encontramos. Y bien, aquí tenemos algunos saludos compartiendo, ¿no? Saludo a de Katia Díaz desde la Pastoral Social. Katia, que es nuestra coordinadora de formación de la Red Clamor, un gusto, un saludo. Y también la compañera Natalia Salazar, encargada, ¿no?, de la red de hospitalidad de la red jesuita para migrantes, que nos saluda desde Colombia. También tenemos algunos saludos del compañero Rafa, también desde Chiriquí, que es el coordinador de la red franciscana para migrantes aquí en Panamá, que también le deseamos un exitoso saludo hoy en su día de cumpleaños. Y recordarle una cosa puntual, ¿por qué celebramos esta semana la Jornada Mundial de la Trata de Personas? Y es que lo celebramos en conmemoración a la memoria de Santa Josefina Vaquita. ¿Y quién era Santa Josefina Vaquita? Santa Josefina Vaquita era una mujer sudanesa, quien fue raptada de su tribu a una edad adolescente, aproximadamente entre los 13 y 14 años, y fue vendida como esclava a un comerciante italiano. Antes de poder ser vendida a este comerciante italiano, Santa Josefina Vaquita pasó por un sinnúmero de situaciones complejas que le llevaron a moldear su vida, y al llegar a Italia, esta mujer, después de muchos años de trabajar en el servicio doméstico, decide entrar a la congregación de las Hermanas de la Misericordia. Una cuestión muy compleja en ese momento, puesto que era una mujer negra, traída del África, no hablaba muy bien el italiano, y también estaba en situación de esclavitud, pero después de mucho tiempo logró obtener su separación, pudo lograr independizarse de este comerciante, entrar a la congregación y posteriormente ser un ejemplo de entrega dentro de esta comunidad, sobre todo en atención y acompañamiento a otro grupo de mujeres que también eran o habían sido traídas a Italia como esclavas. Allí, posteriormente, luego de su muerte, se inicia su proceso de canonización y continuando, ¿no? Se escoge a ella como ese modelo de reflexión, como ese modelo de también de la dura realidad que viven las personas, las víctimas de tratas en sus distintas modalidades, pero que al mismo tiempo el sentido de permitirles, como siempre digo yo, como a veces lo converso con algunos hermanos en Darién, detrás de estos jóvenes migrantes, detrás de cada migrante hay historia, y también hay una historia para hacer redención, de poder acompañarles, porque no hay victimarios, hay víctimas. En cierta forma todos somos víctimas de un modelo y de un sistema que replica la desigualdad, la violencia estructural, y que nosotros desde la iglesia tenemos que apostar a una cultura de la hospitalidad y del entendimiento de las historias. Y bien, en esta parte vamos a seguir hablando en este segundo bloque en alguna dinámica un poco más del tema, ¿no?, del empoderamiento de las comunidades, y sobre todo la dinámica pues también un poco de la denuncia y sobre todo, ¿no?, buscando esa acción conjunta. Y bien, Iris, te haría una pregunta, ¿no? En concreto, ¿qué puede hacer una comunidad si sabe que hay una víctima de trata? Vamos a decir aquí en el caso de Panamá, ¿no? Bien, bueno, las comunidades, ejemplo, en el caso de Panamá, pueden hacer denuncias, incluso de forma anónima, tanto al Ministerio Público. También es importante mencionar que se tiene la plataforma Crime Stopper, y allí podrían denunciar sobre alguna situación, incluso ir a alguna institución. En el caso de Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, también se pueden hacer las denuncias. Ellas tendrían la encargada de remitir esto
a las instancias correspondientes, que es el Ministerio Público, y poner en conocimiento para que se tome de forma inmediata las medidas de protección, que es lo que inmediatamente se debe realizar o se debe hacer. Son uno de los procesos. En el caso de las comunidades, porque bien lo decías, hay un tema de desigualdades. Ejemplo, no todas las personas tienen acceso a poder realizar esas denuncias o llamar o agarrar un lugar, pero que hay instituciones que están en algunos puntos, o ya sea, o aunque sean muy pequeñas, donde las personas pueden acercarse, y hay un deber como tal de cualquiera que sea la institución que responde al Estado de realizar el proceso específico, activar sus protocolos para poner en conocimiento al Ministerio Público frente a esta realidad específica. Incluso también no descartar el trabajo con la iglesia específicamente, que es importante porque ahí también hay un deber de poner en conocimiento específicamente a las autoridades o a las instituciones correspondientes en esos escenarios. Entonces yo creo que allí el trabajo va como por esa línea. Y bueno, reforzar un poco todo el tema de la concientización y la sensibilización de cuando se está presentando una situación. Vale. Y Beatriz, desde la experiencia que ustedes llevan, la Red Franciscana, sé que en el caso de México tienen una distinta serie de obras que están organizadas. ¿Cómo ustedes, en el caso de identificar una víctima de trata o de poder tener una situación en este contexto, ¿hay algún protocolo o alguna dinámica también, para que acá en el caso de Panamá, que vamos haciendo cada día, ese fortalecimiento de nuestro trabajo en red como iglesia nos pueda ayudar o orientar? Sí, mira, es muy importante el trabajo en conjunto con las organizaciones, todas las organizaciones basadas en la fe, los gobiernos, las organizaciones locales, nacionales e internacionales, para poder, como bien lo mencionaba Iris, poder sensibilizar a las familias, a la comunidad, a través de la capacitación. Es muy importante la capacitación. ¿Por qué? Porque esta capacitación nos va a ayudar a mapear las organizaciones tanto a nivel local, nacional e internacional, que van a dar un acompañamiento en caso de detección de víctimas y tener una ruta de canalización. Es decir, nos van a decir cuáles son esas organizaciones que van a dar ese acompañamiento, esa asesoría legal. Es que nos van a decir qué hacer cuando se nos presente un caso dentro de lo que es el albergue, el comedor o la casa. Pero también es un entender qué es lo que podemos hacer cuando se nos presenta un caso de trata con nuestras familias, con nuestros amigos o en la misma comunidad. O sea, porque no estamos exentos, o sea, no es exclusivo de las personas migrantes. Entonces, es muy importante esta capacitación. Y como bien lo mencionaba, uno de los puntos es los albergues, comedores, casas que dan esta ayuda humanitaria a las personas migrantes. Es muy importante que sepan las personas en contexto de movilidad que en estas casas pueden solicitar ayuda para que ellos los puedan orientar y canalizar con las autoridades o las organizaciones que ya están mapeadas por los albergues y les puedan dar esa asistencia legal, psicológica en cada uno de los países donde se cometió el delito. Y bueno, como testigos podemos acudir ante las fiscalías, ante los ministerios públicos, como bien lo menciona Iris, y una gran parte de las fiscalías o los ministerios públicos en la mayoría de los países tienen mesas o unidades especializadas en delito de trata de personas. Y en cada una de estas fiscalías pueden dar o pueden solicitar una orientación para que les digan qué es lo que pueden hacer o cuáles son los pasos a seguir dependiendo la legislación de cada país. Y bien, acá tenemos algunos otros datos que nos da el SIED, el Sistema de Estadísticas Criminales, y el Ministerio de Seguridad, que nos dice que de estos casos, ¿no?,
que han recibido, de los casos que hemos ido mencionando, solo 29 han logrado entrar al sistema penal acusatorio, siendo la provincia de Panamá donde más se procesaron casos, el 57%, seguido de Chiriquí y 14%, y por el índole del delito, es decir, que a pesar de que se cometió en Panamá Oeste o en la ciudad de Panamá, se tuvieron que remitir al sistema penal acusatorio de Darién el 11%. Y de esto, de las personas que eran involucrados como tratantes, de los 49 personas con las que se trabajaron aproximadamente, 73% eran hombres y 26% eran mujeres. La mayoría de los imputados eran de nacionalidad panameña, el 43%, seguido de colombianos, 23%, y de chinos, 18%, y venezolanos, 8.2%, una cosa bien categórica, que los colombianos y los venezolanos y panameños fueron imputados en el caso de la trata en modalidad de explotación sexual y en el caso de los chinos en la trata de modalidad por explotación doméstica. De esto solamente se han logrado, de estas 29 procesos que se abrieron y a estas 49 personas involucradas, solamente se han logrado conseguir 13 sentencias. Que es un tema, y bueno, se explica, ¿no?, también por la misma dinámica, y creo que ha sido una de las cosas retóricas que hemos hablado con el tema migratorio. También es un delito invisible, como la violencia sexual en la ruta del Darién, es un fenómeno invisible, sobre todo puesto que empoderar a la persona que denuncia, a la persona que es víctima, que pueda denunciar. Y creo que también lo hemos mencionado, porque nos hemos quedado en las tres modalidades: explotación, modalidad sexual, laboral, sexual, y también está la otra, que es el tema de tráfico de órganos, el tráfico de niños también. Entonces son otras modalidades también que conllevan, ¿no?, que lleva. Que también ambos han mencionado algo muy importante entre Beatriz y Iris, ¿no?, la dinámica de esa red, de esas obras de la iglesia que se unen, que logran tener un lenguaje común para poder identificar víctimas. Y vos mencionaste una plataforma que en Panamá se ha hecho muy famosa los últimos años, que es la plataforma Crimitopper, que te permite hacer denuncias de manera anónima, de manera que pues podamos hacer esta parte. Y bien, ya nos quedan unos minutos para ir terminando, para ir haciendo esto, pero me gustaría hacerles, ¿no?, esta pregunta, ¿no?, ya un poco más enfocado, ¿no?, en esta parte. ¿Qué se hace o qué podemos hacer para acompañar? O sea, ya logramos hacer las denuncias, ya logramos poder identificar a la víctima y acompañarla, pero ¿qué podemos hacer, no, para tratar de acompañarle? Pues porque siempre hay una etapa post, ¿no? ¿Qué recomendaciones ustedes harían? ¿Respondo, pues? Sí. Bueno, yo quería un poco, con todo lo que han dicho, también decir que en el tema de trata y el tema de retomar el proceso de sensibilización, como bien se mencionaba, hay algo importante que decir, y eso importante que decir es que la trata de personas al final es un delito que evoluciona, ¿sí?, y se adapta a los cambios sociales específicamente. Entonces es un delito que se moldea al contexto donde está, incluso para reinventarse e innovar algunas modalidades específicas. Y eso es una alarma. ¿Por qué? Porque tenemos que estar con mucha más atención, tenemos que estar mirando allí. Si bien, y un poco lo que mencionabas, las personas víctimas de este delito, de este flagelo, siempre van a necesitar ese proceso que decía Beatriz con el tema del apoyo emocional, ¿verdad? El tema de la salud mental y el tema de las comunidades, cómo están allí haciendo frente también, siendo ese soporte. La iglesia también emocional, ese acompañamiento espiritual, etcétera, y todo lo que implica. Sin embargo, es importante lo que mencionas. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajo de las comunidades, el trabajo de sociedad civil o el trabajo de algunos espacios solamente se ven limitados hasta algunos escalones. Entonces sí es importante y se necesita mucho más allá porque hay
una persona que se le ha afectado, se le ha vulnerado su dignidad específicamente, que es irreparable, pero que requiere ese sostén para trabajo específicamente, el proceso de acompañarles, de saber cómo está, de otras cosas, de acceso a servicios en el país donde la persona se va o va a tener la protección específica. Entonces, yo creo que lo que se puede hacer con todo lo que lo que hemos mencionado es, uno, no desistir y no dejar el trabajo que se realiza y que se debe seguir reforzando en el tema de empoderar y fortalecer los sectores estratégicos frente al tema de la trata de personas. Dos, es siempre tener un refuerzo o desarrollar específicamente una respuesta transnacional coordinada, entendiendo que la trata de personas puede ser también en el país donde está, pero la gran mayoría se da en otros países, específicamente tomando el tema de la movilidad como tal. Entonces, allí yo creo que lo que podríamos hacer es, si reforzamos tanto el proceso de sensibilización, o empoderando los sectores estratégicos y también desarrollando esa propuesta transnacional coordinada, y viendo o dándole los estados a manera de protección y las comunidades saber que en efecto las personas víctimas de este flagelo siguen teniendo esa protección y todas las condiciones para poder empezar y seguir caminando en esta sociedad específica. Bien. Beatriz. Pues, como bien lo mencionan, la trata de personas va modificándose, va evolucionando. Creo que es muy importante el no normalizar la violencia, no normalizar determinadas acciones que atentan contra la dignidad de las personas. Y esto lo hago mención porque nosotros, y yo creo que en todos los países donde se da la migración, vamos a ver familias que migran con niños. Y muchos de esos niños son forzados por sus propios familiares, por sus propios padres, por las personas encargados en ser tutores en este acompañamiento a la mendicidad forzada. Entonces, consideramos y lo normalizamos y vemos que pues están con sus papás, pero es parte de su trabajo, de los niños, el tener que estar mendigando. Entonces, empezamos como sociedad a normalizar acciones que atentan contra esta violencia, en este caso, por ejemplo, de la población infantil. Normalizamos la explotación sexual, normalizamos la explotación laboral, porque queremos aprovecharnos para poder pagar menos a las personas que nos están realizando algún trabajo. Entonces, creo que es muy importante que como sociedad no normalicemos la violencia. Segundo, cuando tenemos personas que ya que han sido víctimas de trata, tener esa empatía y tener esa capacidad de escucha activa hacia ellas. Porque muchas veces inmediatamente queremos solucionar y bombardearles con muchísimos temas, con muchísimas cosas para que puedan sanar inmediatamente. Y no, ellas tienen que vivir un proceso y tienen que estar viviendo y pasar su proceso en su tiempo, en su momento. Recuerdo una persona que desafortunadamente había sido víctima de trata y llegó al albergue de Puebla y por 3 días no quiso hablar con nadie del albergue. La dejamos que pasara su proceso, su momento, y hasta que ella decidiera hablar fue que nos empezó a buscar y le pudimos escuchar. Entonces también es respetarle el proceso de cada una de ellas. Otro factor muy importante es que como organizaciones basadas en la fe, organizaciones de la sociedad civil, no revictimizar a las personas que son víctimas de trata. Desafortunadamente, cuando tenemos estos espacios que son de sensibilización, muchas veces traemos a las personas víctimas de trata, y qué bueno que acá no se hizo, las traemos y que repitan lo que pasaron, su flagelo, todo lo que tuvieron que vivir, 1, 2, 3, 4 veces, y para tal pareciera que nos gusta verlos llorar. Y creo que ese tampoco es el punto. La revictimización jamás va a ser la solución para poder sensibilizar a una sociedad. Entonces tenemos que ir
más allá, y por eso es tan importante esto de la capacitación, para poder entender de qué manera nosotros como personas que atendemos a grupos vulnerables podemos cometer incluso acciones que pueden atentar contra su dignidad. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? Entonces, creo que es algo muy importante estos puntos. No normalizar acciones que se van violentando y que socialmente ya son aceptadas. La escucha activa y el respeto a los procesos de cada una de las víctimas y la no revictimización de las personas que han sido víctimas de trata. Bien, bueno, y haciéndonos en esta parte de este resumen que vamos teniendo de ya para ir finalizando este foro, hacemos, ¿no?, ese llamado, ¿no?, del tema de fomentar el cuidado, del tema, ¿no?, de estar vigilantes, de la solidaridad entre las personas migrantes, nosotros también con las personas migrantes, los espacios de escucha activa. Yo sí hay algo que me llevo muy marcado del Darién, son los espacios de escucha activa. Siempre me acuerdo de las jornadas en el albergue de Zapayal. A veces la gente se preguntaba y decía, ¿y ustedes cómo tienen tanto tiempo para escuchar a las personas? Pero yo creo que al final era hasta bonito, o sea, no en el sentido de romantizar lo que se vivía, sino en el sentido de saber que esta gente venía tan cargada de emociones y llegaba a un espacio donde podía conversar, desahogarse, y lo que ellos comentaban, lo que ellos sentían, se quedaba allí, se quedaba con nosotros, con los misioneros caretianos que estuvieron muy anuentes en ese momento, respondiendo, acompañando y sobre todo haciendo ese proceso de escucha. Yo creo que una de las cosas que hemos tenido, ¿no?, es el sentido de abrazar la misión. En el Darién se abrazó la misión de la Pastoral de Movilidad de una forma que llevó a dar semillas y frutos que hoy en día estamos viendo, sobre todo en comunidades que cada día son más hospitalarias, más concretas y más cercanas a los hermanos. Y bueno, antes de ir finalizando, les doy la palabra para que nos puedan dar así como solamente como un mensaje final para ir ya finalizando este programa del día de hoy. Okay. Iris. Sí, bueno, yo quiero mencionar un poco y solamente traer algo que Beatriz decía, pero yo creo que eso tiene que ver con, cuando ella mencionaba el tema de niños y niñas, creo que eso tiene que ver con la instrumentalización, ¿verdad?, de niños y niñas que se dan en algunos escenarios cuando hablamos de la situación de personas migrantes. Yo vuelvo a repetir que hablamos de grupos en condiciones de vulnerabilidad, que hay un aprovechamiento en el tema de personas empobrecidas por un sistema que te empobrece específicamente, y recordarle a la población y todo que se necesita el trabajo coordinado, se necesita el trabajo en alianza, se necesita ese trabajo comunitario, el trabajo que hacen las iglesias, se necesita que las instituciones sigan jugando su papel y su rol fundamentalmente, y la sensibilización va a ser importante. ¿Por qué? Porque si yo desconozco de algo y no sé o no puedo identificar, entonces, un poco lo que decía Beatriz, no normalizar, pero si yo no identifico qué es, entonces yo no puedo saber si normalizo o no. Entonces, el tema de la sensibilización es un trabajo fundamental, y las alianzas siempre van a ser muy importantes para poder seguir contra este delito que afecta y atenta contra la dignidad de todas las personas. Entonces, yo parto por allí y rescato ese trabajo comunitario valioso que se hace allí, que hacen las iglesias y que hace también las otras organizaciones de sociedad civil, fundamentalmente, que llegan primero que la respuesta que dan las instituciones. Beatriz. Bueno, pues ya como reflexión final, yo veo que muchas veces las noticias, y más en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos los países de América Latina y el Caribe, nos van diciendo que hay un número increíble de migrantes que son capturados, detenidos, deportados, etcétera, y pues olvidamos que esos números son personas, y que al igual que nosotros se vieron se vieron forzados a salir de sus países de origen buscando mejores condiciones de vida, y desafortunadamente en el trayecto para buscar su sueño, muchos de ellos son víctimas de la trata de personas. Es por ello que los invitaría a quitarnos de esos prejuicios y miedos y ver más allá. El fenómeno de la movilidad humana y la violencia sistémica que viven día a día nuestros hermanos y hermanas migrantes
definitivamente, como ya lo mencionaste, Alberto, nos invita a todos y a todos a hacer iglesia. Nos invita a que seamos esa voz profética que denuncie esas prácticas que humillan, denigran y violentan, y como lo menciona Iris, instrumentalizan al ser humano. Bueno, un saludo final, un saludo de Huerco, de parte de Huerco para la doctora Beatriz, que está con nosotros acá desde México. También te mando un fuerte abrazo, Natalia, espero que nos podamos ver pronto en estos espacios de encuentro. Pues a todos, sobre todo también, un saludo a todos esos agentes de pastoral que van a escuchar este programa en la retransmisión en Radio Hogar, en esas zonas donde pues por cuestiones dinámicas no llega el internet, pero que lo van a escuchar y luego van a compartir a través del mensaje de WhatsApp sus comentarios, sus dudas, y nos van a seguir incentivando a llevar y seguir construyendo estos diálogos sobre la realidad social. Les invitamos a que puedan seguir a través de el Instagram, el Facebook, la cuenta de @reclamor, también de las distintas organizaciones, porque esta semana tenemos una sinnúmero de actividades. Hoy arrancamos con este foro. El día jueves vamos a tener aquí una adoración eucarística en el Santuario Nacional, que vamos a estar también transmitiendo a través de las distintas radios, para unirnos en oración por todas las víctimas de trata y la situación de las personas migrantes. Y el día sábado iniciamos el jubileo de los migrantes en el Vicariato del Darién a las 10 de la mañana con una caminata y un encuentro fraterno entre todos los agentes de movilidad humana del Vicariato del Darién en la emisora Voz Sin Frontera. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes, compartir con vos, Iris, también compartir con Beatriz, y bueno, sigamos construyendo trabajo, sigamos haciendo vida el Evangelio. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Un abrazo a Rafa por su cumpleaños. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.